que orar por los diáconos entonces, para que no se dobleguen, para que no los quiebre la presión, porque hay que estar ahí, ¿eh? Sí, porque a veces para señalar cualquiera, para hablar del otro todos, pero cuando se ocupa un lugar de eminencia, las presiones aumentan. Los líderes son los más probados y zarandeados. Por eso se les aconseja, se les advierte que los diáconos sean sin dobles, es decir, que nada los logre doblar. Que sean personas rígidas, quiere decir eso, firmes en las cosas de Dios, en la casa de Dios. Dice para ellos, ¿no? Un permiso limitado, dice, no dados a mucho vino. Como que los diáconos pueden tomar un poquito de vino. Pero si miramos el caso para nosotros los obispos, los pastores, versículo 3, si querés revisarlo conmigo, dice, no dados al vino. Acá está alguien delante tuyo que hace años que no prueba una gota de alcohol. Porque es la recomendación de Dios. Porque es el plan de Dios. Pero los diáconos pueden tomar un poco de vino. No tienen que ser codiciosos de ganancias deshonestas. Todo esto por si tardo, decía el versículo 15, por si Cristo no viene ya. Y sepas cómo conducirte, diácono. Sepas cómo conducirte vos que tenés el anhelo y tenés que no reprimir el anhelo de las cosas mayores en la obra de Dios como es el ministerio. Que sepas cómo conducirte, ¿sí? Le sigue diciendo también a los diáconos, no codiciosos de ganancias deshonestas, y que guarden el misterio de la fe. Gente firme en la fe. Gente que no anda de acá para allá. Gente que no es cebada ni arrastrada por vientos doctrinales o por situaciones buenas o desfavorables. Son gente que sabe guardar y atesorar en forma incambiable la fe en sus corazones, porque los demás toman ejemplo de ellos. Porque el resto de la gente necesita una administración, un consejo, una palabra de aliento de gente que está firmemente parada sobre la roca. Para que sepas cómo conducirte, ahora sigue diciendo, ¿no? Otras palabras, mujer, que son muchas, ¿no? Qué lindo, ¿no? Que la iglesia de Dios se componga de tantas, ¿no? Como ellas. Las mujeres que también tanto sirvieron al Señor, que estuvieron alrededor de Cristo, y hoy uno mira y ve una mayoría de mujeres. Capaz que esto sea ya un llamado de atención primero para nosotros los varones, que somos una minoría. Una minoría que a veces está demasiado quedada, demasiado en el banco, pero no se va a negar la actividad, ¿sí? La frecuencia, la manera de permanencia y de servicio que tienen las mujeres. Cómo ellas están presentes y hay que darles, obviamente, un reconocimiento muy especial. ¿Sí? Porque son tantas, ¿no? Las que están, las que participan de las tareas, de las que son incondicionales, las que son fieles. Pero para que sepas, mujer, cómo conducirte, donde estás, que es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, dice, versículo 11 del capítulo 3, dice que las mujeres también, ¿no? Sean honestas, nada de doble vida, nada de vivir acá de una manera y luego vivirla afuera de otra manera. Nada de ser de una forma acá, hablar en un vocabulario y después, no sé, se van las cosas del real, ¿no? Se apartan, ¿sí? de los caminos del Señor, se van de la iglesia y parece como que hay una doble personalidad. La honestidad te va a guardar. El que seas la persona que tenés que ser dentro y fuera. Las mujeres, también como los diáconos, dice honestos, honestas en este caso, no calumniadoras, sino sobrias y fieles, como son, y más todavía. Dale el aplauso, aleluya, porque hay un séquito de ellas, aleluya. Hay una gran porción, aleluya, de las que habían también en los días de Timoteo, dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia del Dios viviente. Mujer, tenés lugar en mis atrios, dice Dios. Amén. Sí, en medio de una sociedad antes tan machista y ahora cada vez menos machista, ¿no? Y donde la mujer era tan ladeada y marginada.
pero las mujeres, incluidas hasta lo que es el diaconado, en lo que es la tarea ministerial. Y además, si mirás también para que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, el capítulo 5, nos habla de cómo tenemos que relacionarnos con los ancianos, que gracias a Dios que hay muchos también. Qué linda parte esa de la iglesia, ¿no? Cuánto uno extraña una mayor cantidad de ellos. Yo siempre tuve como un llamado especial para los ancianos. Siempre, ¿no? Realmente es algo que me llega mucho, que me toca mucho el corazón. En la iglesia allá de Buceo, siempre, ¿no? Un alto porcentaje de personas de edad. Luego venimos para acá y la escalera filtró mucho eso, no dejando a veces llegar a tanta gente anciana que quisiera venir, ¿no? Gente que a veces le cuesta venir. Hoy subo acá a la iglesia y una hermana anciana me dice: estoy acá, pastor, llegué, pero cómo me costó la escalera, ¿no? Y yo le digo: bueno, pero viste que pudiste, ahora ya estás, ya llegaste, ahora Dios te va a hablar, Dios te va a tocar, Dios te va a ministrar. Y me dijo: sí, a eso vine a recibir palabra de Dios. Conténse, yo también. Dale el aplauso a los ancianos, hermanos, que son una parte tan linda. Y dice que a los ancianos hay que tratarlos como padres. Amén. Para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. A los ancianos, capítulo 5, versículo 1, hay que tratarlos como a padres. Decirle que tenés al lado, escuchaste, ¿no? Porque en este tiempo la falta de respeto, la desconsideración, ¿sí? El no tener en cuenta, el estar a veces perdiéndole estima y valor a los ancianos, porque esa es la medida del mundo. Pero en la medida de Dios, cuanto más años tenés, más valor tenés también. Más madurez, más sabiduría, más conocimiento, más preparación. Por eso nos ponemos tristes cuando envejecemos, no nos ponemos contentos. Yo ayer hablaba con una persona que tiene mucho acercamiento con el pueblo judío y me contaba un poquito las internas de las sinagogas y me decía, ¿no?, la distinción aún que hay en las vestiduras de los más grandes, los más mayores, los de más edad, con los más jóvenes, ¿no? Cuanto más mayores, cuanto más adultos, cuanto más ancianos, cuanto más sabios, no sé, más campanillas, no sé qué, tienen las vestiduras ahí dentro de las sinagogas, como que son humillados, no, son distinguidos y honrada la gente de edad en el antiguo pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Y los ancianos, versículo 1 entonces del capítulo 5, dice que tienen que ser tratados como padres. Y sigue diciendo, y los jóvenes tienen que ser tratados, escuché bien nuestra relación, cómo tenemos que ser y conducirnos dentro de la casa de Dios. Los jóvenes tienen que ser tratados como hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Las ancianas como madres. Esto me hace acordar a Cristo en la cruz, ¿no? Le dice al apóstol Juan: ahí tu madre. Si tenés alguna anciana ahí al ladito tuyo, decirle: hola mamá, hola madre. Sí, ¿por qué no? Porque somos una familia. Y eso está lindo, hermano, y eso hace sentir bien al corazón de ellas, las madres ancianas espirituales de esta casa, que sientan el calor, el amor, la ternura que a veces no sienten ni en sus propias casas. Da el aplauso porque estás en la casa de Dios. Amables son tus atrios. Amor, amabilidad, pureza. Las jovencitas tienen que ser tratadas como hermanas con toda pureza. Este es un lugar de amabilidad, es un lugar de buenos modales, un lugar de la más alta educación. Y hay que honrar a las viudas. La iglesia, hermanos, es un lugar donde hay que saberse conducir. Tenés que sacar la libreta de conducir para estar acá adentro. Que tienen renglones y rubros muy importantes, ¿no? El amor, el respeto, la consideración y el estimar a los demás superior a nosotros mismos. Dale otro aplauso. Decirle: qué linda que es tu casa, Dios. Me quiero saber conducir, quiero aprender a relacionarme. Son los modales de la casa de Dios.
Hermano, y la casa de Dios, aparte de ser, como ya dijimos, el Dios viviente, acá vive Dios, acá está la vida y la potencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo palpitan? ¿Cuántos sienten la gloria de la presencia del Espíritu Santo en este lugar? Porque esa vida está pujando con fuerza en este lugar. La iglesia, sigue diciendo el versículo 15 al final, la iglesia es una columna espiritual. Es algo que te sostiene, por eso tenés que venir. Porque si fuera por nosotros nos desmoronamos, nos derriban los problemas. Pero la iglesia es una columna que te levanta y que te lleva hasta la misma cúspide de los cielos. Es columna de Dios, es lo que te va a sostener siempre. Dale el aplauso, decile: amado, gracias por la columna vertebral de mi alma, que es la iglesia. Aleluya. Así como nosotros tenemos nuestra columna vertebral y eso es lo que nos mantiene erguidos, la iglesia es lo que te va a mantener erguido. Vértebra a vértebra, sin pensamientos, ¿sí? Vértebra a vértebra, palabra a palabra, administración a administración. Es columna. La iglesia de Cristo es columna que sostiene hogares, que sostiene corazones, que sostiene vidas con tendencia al desánimo. Es columna para sostener tu fe, a veces tan maltrecha y tan casi caída. Porque ahí afuera la fe es menoscabada, es atacada. Pero dentro de los atrios de Dios es edificada y solidificada nuestra fe. La iglesia es también no solamente columna, sino que sigue diciendo baluarte de la verdad. Acá nos embanderamos con la verdad de Dios. Acá flamea el baluarte, la verdad del Evangelio de Dios. El medio de la mentira, hermano, que destilan los medios de comunicación, la realidad convivida con los demás, ¿sí? Que viven una extraña, errada, equivocada y mentirosa vida, podríamos decir. Pero la verdadera vida, el baluarte de la verdad, el recuerdo de lo que es verdadero, se tiene en la casa de Dios. Este es un lugar, hermano, que tiene que levantar en el asta del Espíritu Santo. El baluarte, la bandera tiene que estar flameando bien alta. Tenemos que ser parte de que la bandera, el baluarte del Evangelio se vea flameante desde lejos. Somos parte de esto, de que realmente no estemos a media asta. El baluarte de la verdad tiene que estar bien arriba. La iglesia, entre todos, tenemos que ayudar a que llegue bien en alto, hermano. Por eso estamos usando todos los medios. No solamente acá, los hospitales, las iglesias, la radio, el canal de televisión. Escuché bien, el Facebook también. Hasta en eso estoy metiendo mano yo en estos días. Yo digo, salí de ahí, Juan, porque ya tenés demasiado, ¿no? Y ahora cuando empezamos el culto, le digo a unos jovencitos, le digo, ¿se animan a sacar fotos? Y ahí están, clic, 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 sacando fotos. Porque, hermano, esto hay que llevarlo y ponerlo en alto. Esto tiene que ser visto de las naciones. Porque es la iglesia, es columna, es baluarte de la verdad. Y acá adentro, hermano, se entreteje, por no decir mejor, se descubre la indiscutible grandeza del misterio de la piedad. ¿Qué es eso, pastor? Acláramelo. Acá adentro, hermano, en la iglesia, hay un misterio indiscutible a descubrir. Algo que en este enumerado que viene ahora y ya termino, ¿no? En 2 horas termino. Que en este enumerado se nos cuenta, hermano, lo que indiscutiblemente, antes misteriosamente para nosotros, pero en forma descubierta cada día, acá, el Señor va manifestando, ¿qué? En ese misterio grande e indiscutible, ¿qué? Primero, ¿qué? Versículo 16. ¿Qué? Que Dios en Cristo, ¿no? Porque Cristo es Dios, Dios es Cristo. Dios fue manifestado en carne.